¿Qué tal? Buenas, estamos en el ciclo de entrevistas de Volviéndonos a Transformar desde Foro Marketing Sevilla, que tenemos este ambicioso proyecto con el fin de arrojar un poco de luz a la situación actual. Hoy concretamente tenemos la suerte de tener a Cristóbal Álvarez. Él es experto en marketing digital, CEO de Social & Sons y es profesor de la Escuela de Negocios SIG Business and Marketing School. ¿Qué tal, Cristóbal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas. Pues bien, cambiando la situación y la verdad que pues, en un escenario cautelosos, pero más o menos positivo en lo que sector y marketing digital nos toca, pero todo afrontado de manera doméstica. Bien, pero de manera doméstica. Así que veremos. ¿Cómo está llevando la situación? Pues bueno, la verdad que por el momento está siendo relativamente positivo. Tenemos la fortuna de trabajar en el ámbito del marketing digital y por pura naturaleza es un servicio, digamos que es un sector, un conjunto de actividades que se mantienen y la previsión es de que crezca menos, pero que seguirá creciendo. Con lo cual lo vemos más o menos de retención, de minimizar el impacto negativo, pero con la vista puesta de algún modo en el crecimiento, ¿no? A final de año. Así que no nos podemos quejar en exceso, honestamente. Me alegra escuchar lo que me comenta porque desafortunadamente muchos sectores están sufriendo esta situación y bueno, no se sabe incluso si es similar o peor que la que vivimos en 2008. ¿Tú qué similitudes encuentras con respecto a la crisis actual? Bueno, desde mi punto de vista también el ejercicio 2008-2009, profesionalmente y personalmente, eh, me cogió de otra manera. Todavía no estaba lanzada la agencia actualmente en Social & Sons, que tenemos base en México, Hong Kong y España. No tenía esa visión global, pero de algún modo empezaba el ruido a nivel digital, en principio, a verse como una isla defensiva, ¿no? Como el sitio donde había que estar para mantenerse y crecer. Sí que por entonces me cogió laboralmente en otro proyecto, en Antevenio, concretamente, una multinacional de la publicidad, y de algún modo la técnica, que es la misma que estamos replicando ahora, se basó en internacionalizar a nivel digital, pero internacionalizar. Ese fue un poco el escenario en el cual me moví. Hubo muchos recortes a nivel local, yo creo que todos nos acordamos, mucha duda, mucha técnica de tratar de minimizar el impacto, pero enseguida la idea de internacionalización. Aquellos Sí. países que tenían un golpe menos duro, era un poco la idea. Entonces, así viví de algún modo el impacto, ¿no? En 2008-2009, por aquella. Y llevándonos esta realidad al escenario actual, ¿cómo lo estáis afrontando desde tu empresa? Sí, de algún modo estamos tratando, de nuevo, ¿no? Volviendo un poco a la idea de lo que laboralmente nos sucedió en 2008, una de las grandes diferencias es la duda, la incertidumbre. En ese sentido, tal cual lo estamos afrontando es de dos maneras. Como punto número uno, tratar de seguir vinculándonos con los clientes, tratar de algún modo retener, aunque sea un mínimo hilo de facturación con ellos. Hemos rebajado producción, hemos rebajado algunos entregables que teníamos a corto, pero sí que de algún modo hemos salvado los muebles. No ha habido ningún despido e incluso estamos empezando ya a trabajar en captación de prospectos y de leads para campañas después del verano, con lo cual no hemos perdido la marcha en ese sentido y evidentemente estamos tratando de revisar algunos servicios que tienen que ver con la agencia. Y luego el segundo tercer gran ámbito pilar de tratar de solventar esta situación es sobre todo el crecimiento internacional. De Claro. algún modo tenemos una pequeña ventaja, como he mencionado antes. Esa ventaja es que tenemos una pequeña sede en Hong Kong y tenemos otra pequeña sede en México, con lo cual nos hace ver las oportunidades a nivel global, ¿no? Y Claro. de algún modo esa idea de internacionalización nos coge ya con un poquito de vuelo. Perfecto, perfecto. En ese sentido, y siguiendo un poco al hilo de lo que estás comentando,
¿cómo ha cambiado el trabajo, digamos, ese día a día que vosotros teníais antes en relación con la nueva situación? ¿Qué situaciones nuevas os estáis encontrando? Bien, pese a que somos personas o una agencia digital, hay procesos que honestamente no estaban digitalizados del todo. Estoy hablando de procesos creativos, de procesos de producción de contenido que dependen muchas veces de feeling, dependen muchas veces del día a día, de estar en una mesa compartiendo ideas, ¿no? Claro. Hay procesos de ideas, procesos creativos, que la idea de digitalizarlos es riesgosa y es un poco complicada. Entonces, estamos tratando de adaptarnos a ese tipo de, honestamente, de daño que ha hecho en el flujo de proceso creativo. Claro. Entonces, nos estamos tratando de adaptar pues a través de webinars, a través de llamadas, que no nos olvidemos que llamar también sigue siendo teletrabajo, no todo es Skype, Zoom, ¿no? Y en ese sentido estamos tratando de digitalizar todos esos procesos. De nuevo, igual que antes que hablaba de esa idea de partimos con cierta ventaja y es así, todavía algunos elementos que tienen que ver con el teletrabajo, que tienen que ver con cierta flexibilidad, honestamente también gracias al entorno donde trabajamos, de nuevo partimos con ventaja. En ese sentido, Cristóbal, por lo que cuentan, ¿no os estáis enfrentando realmente a grandes retos? Teóricamente, como decías, me ha hecho gracia, ¿no? O sea, somos una empresa digital, pero resulta que no estamos tan digitalizados como creíamos. ¿Cómo están evolucionando esos retos? Pues pienso que a positivo. Esto es transformación digital a cuchara. O sea, si cuando no queríamos o nos sentíamos más cómodos estando en la oficina con una pizarra, rellenando papeles, todo eso ha cambiado y por fuerza nos hemos tenido que adaptar. Los primeros días fueron duros. Los primeros días, sumado a la incertidumbre del contexto económico, fueron muy duros. Pero sí que de algún modo ya hemos dado un paso adelante, manteniendo reuniones periódicas obligatorias, compartiendo elementos online que nos ayudan a dibujar y a compartir ideas entre todos, con lo cual lo hemos pasado mal al inicio para adaptarnos, pero ya estamos viéndolo de manera positiva, ¿no? Incluso lo que mencionaba antes, ¿no? Esas campañas de captación, de autopromoción nuestras, pues hemos elaborado todo el concepto de campaña pues prácticamente en 7-10 días, ¿no? Con creativos, con copies. Así que eso ahora es lo positivo, pero hace 20 días os prometo que no hubiésemos podido hacerlo, ¿no? 20-30 días aproximadamente. Con lo cual estamos saliendo del bache a nivel de procesos. Genial. Yo creo que la verdad estamos aprendiendo todos muchísimo y no sé si en vuestro caso, al margen de que vuestra empresa se haya ubicada en un determinado sector, estáis tomando como ejemplo otro tipo de sectores que no tienen nada que ver con el vuestro. ¿Qué me tienes que decir ahí, Cristóbal? Sí, nos estamos fijando y mucho. ¿Por qué? Porque tenemos la concepción, no solo mía como responsable de la agencia, sino también parte del equipo, de que vivimos realmente en una isla y no estamos, a veces, pecamos de no conectar demasiado con otros sectores y de entender nuestra propia realidad como si fuese la realidad total. Y no es así. No es así. Entonces, nosotros tenemos que aprender mucho de las empresas tradicionales, del marketing más tradicional, porque tienen aprendizajes prácticamente por décadas. Claro. Entonces, ahí nosotros tenemos que aprender mucho. A nivel económico y gestión, cambiando modelos de producción, no sacando cosas fuera, haciéndolas todas más a nivel nacional. Estamos viendo en las empresas más tradicionales que estamos aprendiendo a económico, a nivel procesos y que nos sirven de espejo para nosotros mejorarnos, ¿no? Que no hay exceso de racionamiento digital. En ese sentido, antes, yo creo que vosotros sois unos privilegiados en el aprendizaje, sobre todo a nivel internacional, porque dada la ubicación de Social and Sons, tenéis, si mal no recuerdo, has dicho antes, en Hong Kong, en México y en Sí. Madrid. ¿Cómo afrontáis desde esa perspectiva de empresa internacional la situación a nivel estratégico, ya que vosotros digamos que os nutrís de 3 continentes en concreto? Sí, 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 es un poco lío a veces el gestionar esto, ¿no? Entonces ahí honestamente también hay cierto caos en el proceso, pero un caos ordenado, ¿no? Que nos ayuda a diferentes nacionalidades,
diferentes culturas en el trabajo. Suena muy, muy grande, pero somos relativamente pequeños, ¿eh? No hay, pero sí que nos ha dado esa ventana, como bien dice Rocío, de aprender muchas cosas y de aprovechar o de tener ciertas ventajas dentro de cómo abordar este espacio a medio y largo tiempo. Honestamente, hemos vivido el efecto del coronavirus en dos etapas duras. La primera, entendida de manera escéptica desde España, cuando los compañeros chinos desde Hong Kong nos decía, cuidado con esto, hay que prepararse, no acabamos de creérnoslo, y ahora, como todos sabemos, desde España. Pero ¿qué está sucediendo? Nos están bombardeando literalmente con oportunidades de campañas, de e-commerce, de China hacia Europa. Con lo cual la demanda de información que se nos ha caído en España nos está viniendo de otros lados del globo. Y al revés, desde México, por ejemplo, esta semana nos estaban diciendo, oye, ¿cómo podemos liberarnos de la falta de demanda local? Claro. Pues, directamente hemos visto varias propuestas que van de México hacia China directamente, saltando España. Es una idea. Entonces, eso nos da una visión más global, de un aprendizaje brutal de las cosas que están sucediendo y de, como decía antes, ¿no? Que está en relación con la internacionalización, de aprovechar el efecto de ver todo como un global para poder seguir facturando, ¿no? Honestamente. Pero cada uno lo afrontamos de manera diferente. El chino ahora, la comunidad china está muy intensa, que tiene que aprovechar el momento para el rebote. Claro. Se espera un gran rebote dentro de China y México está ahora como estamos nosotros. ¿Te atreves a darnos algún consejo en relación a tu experiencia y a todo lo que acabas de comentar? Bueno, yo creo que se destila, ¿no? Prácticamente de lo que estamos hablando, pese a que hay dificultades en el envío y la gestión de mercancías, pues tratar de algún modo, como fabricante, como empresa, como institución, de ver la posibilidad de crecer a nivel internacional de inmediato. Es un poco el primer aprendizaje que nos hemos apuntado, ¿no? De algún modo. Segundo, minimizar sobre todo el efecto negativo en términos de costes fijos, pues, tratar de limar esos costes fijos, ¿no? Claro. Yo creo que Buffett decía que los costes fijos son como las uñas, ¿no? De vez en cuando hay que ir recortándolas y estamos un poco en esa. Creo que nos serviría para todos, ¿no? Estoy hablando de tonterías como pequeñas suscripciones, temas de oficina bobos que teníamos, cosas así, ¿no? Del día a día, ¿no? Que parecen no estratégicas, pero luego todo suma mucho. Y luego la tercera, sobre todo, unos aprendizajes importantes, es el equipo humano. Claro. Mantener, desde mi punto de vista, totalmente discutible, pero mantener el valor humano de la compañía, que es muy fácil que nos desviemos de la apreciación humana, ¿no? De por qué funcionan las cosas, que en el fondo es porque hay un equipo humano detrás que apuesta, que empuja, y eso es muy importante, ¿no? En nuestro caso, afortunadamente, vuelvo a insistir, no hemos tenido que prescindir de nadie. Y el equipo eso lo ha valorado mucho. Lo ha valorado incluso con mayor compromiso y mayor dedicación, aunque sea a distancia. Así que está siendo muy interesante también desde el lado humano, no solo empresarial. Es fundamental, ¿verdad? Las empresas, al fin y al cabo, detrás de las Son grandes, personas. somos personas, evidentemente, y por enlazarlo precisamente con la siguiente cuestión, digamos que la situación actual en la que nos encontramos, pues bueno, no se puede predecir porque digamos que vivimos día a día, pero si tuvieras un poco que decantarte entre un escenario un poco más favorable, más amable y un escenario menos positivo, ¿cómo crees que van a cambiar los consumos, o sea, los hábitos en tu sector? Cuéntame, Cristóbal. Sí, pienso que, bueno, en el sector que estamos, por naturaleza, o sea, sí, es muy probable que se mantenga o incluso que crezca a Claro. menor ritmo, evidentemente, pero que vaya creciendo. Pero sí que intuimos dos frentes importantes que nos van a condicionar. El punto número uno es, sobre todo, mayor sensibilidad al precio. Claro. Mucha mayor sensibilidad al precio y a las inversiones. No matar las inversiones, pero sí es evidente que van a decrecer, ¿no? Desde mi punto de vista. Entonces, eso nos va a afectar, probablemente. Y condicionará también 2021, ¿no? Probablemente. Y luego el segundo punto sí que al final es un tema de supervivencia. Habrá probablemente una reubicación de presupuestos a aquellos jugadores, a aquellas empresas que hayan sobrevivido al impacto, ¿no?
Con lo cual, quizás la idea ahora mismo es esperar unos meses, ver un poco cómo se va recuperando, porque esto pasará, va a Claro. pasar y cómo se irá recuperando. Nadie lo sabe, ¿no? La dimensión de la recuperación es complicada, pero quizás, vuelvo a insistir en la idea, ¿no? En el ámbito del marketing digital es una de las posiciones, entre comillas, más seguras que nos encontramos para encarar el medio y el largo tiempo. Perfecto. Y en la misma línea, ¿cómo crees que van a evolucionar los canales de comunicación, de venta, el entorno de la competencia? Coméntame un poco según tu experiencia, Cristóbal. Sí, bueno, pienso que hay cosas que ya no van a volver atrás en términos de distribución de comunicación por canales. El crecimiento ya solo en el consumo, por ejemplo, del vídeo en temporal del streaming ha subido un 80%. Claro. Es algo que si ya estaban creciendo, todavía se van a impulsar mucho más, ¿no? En ese sentido. También, asimismo, pienso que se va a poner muy en valor también un concepto a veces vago, el concepto del propósito, el concepto de propósito de marca, es decir, de esta marca que tiene de humana, cuál es para relacionarse con la sociedad. Ahí es muy probable que haya un replanteamiento de algunas ideas y de esa vieja idea totalmente válida, no intento discutirla, de poner todo el valor en los accionistas. Creo que va a cambiar y el consumidor cada vez es más necesario. Y ahora se va a pensar mucho más en qué tipo de valor aplica esa empresa en la sociedad. Ya estamos viendo iniciativas muy interesantes, Sí. ¿no? Estoy hablando de grandes empresas, pero también algunas pequeñas, que ya se replantean qué valor tienen dentro de la sociedad, más allá de remunerar a un accionista, ¿no? O a un socio. Pienso que ahí veremos cambios en comportamiento, en canales muy interesantes. Me gusta mucho por esa misma, lo que me estás comentando y por esa misma línea en cuanto a qué debemos de estar atentos en relación con los cambios del consumidor. O sea, háblame un poco de tendencias, de nuevas necesidades. Estamos hablando de esa percepción de marca a nivel social. ¿Cuál crees tú que, digamos, atrévete a ser un poco adivino? Bueno, es difícil, ¿eh? Además, hay a día de hoy, un montón de literatura dentro de todo lo que va a suceder o no. Están grandes medios y no tan grandes, consultoras, intentando hacer una apuesta a futuro, ¿no? Pero si esas apuestas las vemos nuestra experiencia y de algún modo las interpretamos, no las asumimos 100% como seguras porque nadie sabe muy bien qué va a pasar, sí que evidentemente va a haber un freno en el consumo, va a haber probablemente como punto número 2, pienso que los ciclos de venta se van a alargar, es decir, el tiempo de decisión antes de la transacción se va a alargar. Pienso que el valor de analizar la marca, consumir contenido alrededor de la marca para ver cuán responsable es o no, sí que pienso que va a ser un factor decisivo dentro del consumidor ahora mismo, a día de hoy. Y la sensibilidad, casi al igual que hablaba antes, ¿no? Con los clientes y los proyectos, la sensibilidad al precio también va a ser algo muy, muy importante y que va a afectar mucho, ¿no? Yo creo que ese es un poco el escenario de ese nuevo usuario que resurgirá después de la crisis del COVID. Un usuario mucho más reflexivo, mucho más lento en sus decisiones, mucho más cauteloso. Perfecto. Ya entrando en el bloque final y llevando un poco las cuestiones al terreno del profesional del marketing, ¿cómo crees que va a cambiar el rol de los marqueteros, de los marketingianos o de los profesionales de la comunicación? Bueno, también, ¿no? Es un poco sensible, pero realmente esa posición, si sacamos algunas ideas de la conversación, de lo que venimos hablando, va a ser una posición de algún modo todavía mucho más responsable en términos de tomar en cuenta diferentes parámetros que previamente se tenían en cuenta, pero no eran Mm, radicalmente importantes dentro del claro. planteamiento, ¿no? Ujú. Como el refuerzo, poner mucha más atención a ese refuerzo de la marca, olvidarse del cortoplacismo, es decir, vamos más hacia la construcción de la marca y no tanto al cortoplacismo. Ahora mismo, centrarse en el cortoplacismo no tendría mucho sentido porque tampoco hay mucho donde rascar, ¿no? Quizás es hacer esa apuesta a largo. Ahí hay diferentes factores, diferentes tendencias que yo creo que van a determinar el perfil
del futuro. Un perfil un poquito más tecnológico, también en cierta medida más apuesta por la construcción de la marca y también por ese factor, ¿no? Tratar de equilibrar ese factor humano de la marca hacia la comunidad, desde mi punto de vista. Pero es complicado, es probablemente una figura que evolucionará mucho y pienso, desde mi punto de vista, que evolucionará para bien. Genial. ¿Crees en ese sentido que debemos, o qué crees que debemos nosotros como profesionales del marketing aportar? Ya no solamente en la empresa, en el sector, etcétera. Bueno, yo creo que como profesionales del marketing, creo que una de las claves es aportar sobre todo una visión estratégica. Sí. Una visión estratégica de cultivar a medio y largo plazo. El aportar esa visión estratégica, el entender la operativa en el largo plazo, creo que es la diferencia entre ser bueno y ser casi de los mejores. Nos hartamos continuamente de leer artículos, referencias, frases motivadoras, todos los días sobre la estrategia, por ejemplo, de grandes líderes, Jeff Bezos, etcétera, Bill Gates, etcétera. Y hay una cosa que les une a todos y es esa visión estratégica a largo plazo. Totalmente. Nos toca ahora a nosotros, nos toca ahora ya al profesional de la media empresa, pequeña, la grande, ir, ¿no?, a tener esa visión a largo plazo. Es el diferencial desde mi punto de vista y la visión fundamental que deberíamos tener a día de hoy. Estoy totalmente de acuerdo contigo y en ese sentido, ¿tú crees que a los profesionales del marketing nos falta liderazgo dentro de la empresa, Cristóbal? Bueno, puede ser que sí. También los departamentos de marketing mandan mucho, pero también se tienen que pegar, ¿no?, muchas veces con barreras culturales, barreras internas, barreras de procesos. Hay muchas barreras, muchos frenos. Pero pienso que construyendo argumentos, ampliando la formación, defendiendo la posición continuamente con datos y con esa visión estratégica que decía, pienso que esa idea de liderazgo, de ser una autoridad dentro de la compañía, pues tiene que crecer y debería crecer, así debería ser. Pero comparto contigo, sí que hay veces que barreras de todo tipo frenan un poco el liderazgo del marketing dentro de las compañías. Cuando desde mi punto de vista, aquí sí que soy parcial y sospechoso, de mi opinión de vista, no debería ser así. Es todo un conjunto, todo suma, pero marketing es muy importante. ¿Cómo crees, y ya la última pregunta por cerrar, lo has comentado un poco, pero sí me gustaría que dejases una reflexión en pro de cómo podemos superar esas carencias y cómo debemos de mantener ese liderazgo? Bueno, el liderazgo viene de muchos lados, ¿no?, normalmente. Empieza también muchas veces desde el lado de la gestión de equipos. Y además es la base fundamental. Una de las maneras de construir el liderazgo es tratar de arrancar la acción en los demás, tratar de inspirar. Es el punto fundamental, porque si nadie te sigue, en el fondo, tu voz como líder, como esa visión del líder de grupo, te va a costar mucho o no lo vas a lograr, ¿no?, en este caso. Primero, construir las relaciones a ese nivel y luego, como punto número 2, tratar de armarte de muchos argumentos, de muchos elementos para seguir construyendo, ¿no? Si eres creíble, si eres alguien con los pies en el suelo, si realmente estás validado delante del grupo con conocimiento, con argumentos, con esa visión estratégica, pienso que va a ser más potente tu capacidad de liderazgo en los equipos, pero que ambas están unidas. Una no puede vivir sin otra. No se puede ser líder en un grupo sin validarte humanamente dentro del mismo, pero luego no tener nada, no tener un trasfondo. Con lo cual ambas tienen que convivir. Y dentro de ahí, pues pasito a paso probablemente se consiga, pero no es una ciencia exacta, ¿no? Eso es una cuestión de tiempo. Es un maratón, no es un sprint. Muchísimas gracias, Cristóbal. Me quedo con esa reflexión de que seamos capaces de tener ese liderazgo, de tener esa visión estratégica, de que la empresa creo que es una gran oportunidad para que se vuelva más humana y para que no solamente el departamento de marketing, sino todos los departamentos en general, pues tengamos esa visión más social, más teniendo en cuenta todo lo que está pasando. Cristóbal, un placer. Bienvenido como siempre Muchas gracias. a tu casa, aunque sea virtualmente, y nos vemos en Sí, la bueno,
Muchas gracias, muy amable. Gracias. Adiós. Adiós.